Fills de l'Apartheid o Hijos de l'Apartheid és un projecte fotoperiodístic que explica com s'executa un apartheid en ple 2022 a Cisjordània, a la Palestina ocupada. Es centra, doncs, en les infàncies palestines com a fil conductor i punt de vista perquè són aquells que reben cada dia la duresa dels atacs, dels assassinats de l'Estat d'Israel i dels colons. És una realitat, per desgràcia, massa coneguda i també, desgraciadament, massa desconeguda, allunyada de l'interès mediàtic i on els crims ho prenen en silenci. És necessari documentar i denunciar la situació que es succeeix des de fa 74 anys. El dolor, la duresa de la derrota, el que se sent quan ho has perdut tot, però també honrar la tenacitat i la capacitat de resistència del poble palestí. És important denunciar aquests crims, doncs, per una situació que no té cap mena de suport internacional ni mediàtic i és molt important i agraeixo aquesta selecció per poder visibilitzar aquestes infàncies. Gràcies. Buenas, el proyecto que os he presentado se llama Cicatrices. Es un trabajo documental que llevo elaborando en los últimos años sobre la situación de los perros de caza en el Estado español, concretamente sobre los galgos. Al finalizar la temporada de caza, los perros que no son útiles para estas actividades son abandonados y, en el peor de los casos, eliminados con prácticas tan crueles como el ahorcamiento. En este trabajo pretendo mostrar la situación compleja que tienen estos animales desde que son empleados como herramientas para la caza hasta los procesos de abandono, tanto como los grupos de rescate que se dedican a capturarlos con jaulas trampa para buscarles sitio en casas de acogida o en refugios, y la problemática que tienen los refugios con la superpoblación de animales que en algunas ocasiones se dispara, sobre todo en fechas después de esta temporada de caza. Cabe destacar la problemática de las leyes poco duras en España, concretamente actualmente con la problemática de la ley de bienestar animal, donde los perros de caza y los perros de guarda se quieren excluir de esta ley, por lo que entonces las personas que practican este tipo de actividades quedarían un poco inmunes y en un limbo en la ley para que puedan ser castigados por realizar estas actividades. Con este trabajo, sobre todo, lo que intento es buscar un poco de conciencia social y reflexionar sobre situaciones en las que nuestra sociedad creo que no están bien y que deberían ser bien revisadas. Muchas gracias. El reportaje fotográfico de Desolación documenta las primeras semanas de conflicto en las ciudades ucranianas de Kiev, Lviv y Mykolaiv, focalizándose en las consecuencias de la guerra en la población civil. Según Naciones Unidas, más de 14 millones de personas han abandonado sus hogares, ya sea como desplazados internos o huyendo a países colindantes. Para mí es un auténtico placer poder contar todas estas historias en este festival. El eterno retorno del migrante es un ensayo fotográfico sobre la paradoja de la migración de los países de Guatemala, El Salvador y Honduras hacia los Estados Unidos. La paradoja de que los migrantes, catalogados por gobernantes
parte del Estado, de este Estado que los expulsa por hambre, violencia, infortunio. Los califica como héroes que aportan millones de dólares a las economías de los países. Es la paradoja de la economía estadounidense, que requiere el trabajo arduo y mal pagado, sin seguro social, de estos migrantes, y cuando llegan a una frontera estadounidense los reciben con violencia y con balas, como la historia de Patricia Gómez, una guatemalteca de 17 años que en su intento de emigrar murió en la frontera por la bala de un agente fronterizo y retornó a su comunidad en Guatemala en un ataúd. El eterno retorno de los migrantes es una paradoja sobre la problemática que parece no tener una solución, y los estados involucrados se niegan a tratarla con humanidad. Esta serie que se llama La rabia de las niñas, que es un trabajo que surgió a raíz de un proyecto colectivo con otra compañera fotoperiodista mexicana que se llama Lisbeth Hernández. Este proyecto era enfocado en las luchas feministas de México en plena pandemia. De ahí decidí enfocarme en las niñas que fueron parte integrante de las activistas que caminaron en la calle en contra de la violencia de género. Para entender esta serie es importante contextualizar la verdadera crisis de violencia en contra de las mujeres que vive Latinoamérica y en este caso México. Actualmente hablamos de más de 10 feminicidios al día y una impunidad casi sistemática en términos de violencia de género, lo cual ha llevado a las adolescentes y a las jóvenes a rebelarse contra un sistema misógino y asesino. Esta serie intenta de captar estos momentos de lucha que me inspiraron y siguen inspirando a muchas otras chicas. Encarnar estos fenómenos sociales se ha convertido para mí en una lucha personal en sí misma, centrada en la esencia de la lucha de estas mujeres, alimentada por el amor, la empatía y el deseo de justicia. This project is about the recent clashes that broke out between two communities after a predominantly majority community took out a religious procession from near the neighborhood housing the minority community, and how the authorities used bulldozers to raze properties and houses of a certain community, calling it a drive against encroachment. Thank you. Este proyecto trata de contar las historias de la gente que se quedó en una de las más grandes tragedias de los últimos años en el mundo. Trata de la explotación del Qatar, de los pueblos de países pobres como Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, que fueron a trabajar para construir la Copa del Mundo. Yo estaba muy interesado en esta historia hace muchos años.
desde que la historia de explotación de estos operarios migrantes empezara a salir en la prensa. Este año tuve la oportunidad de ir a Nepal, estar con estas personas. Mi interés era mostrar la gente que se quedó, la gente que vive esta tragedia después que sus entes queridos perecieron en Qatar. Entonces me fui a conocer las madres, los padres, los hijos, las esposas, la gente que perdió estas personas tan importantes trabajando en Qatar. Yo tenía muy interés en conocer este local, qué parte del mundo es donde esta gente sale para trabajar 15, 16 horas por día en Qatar, sin descanso, y mueren. Solamente de Nepal, 2.200 personas murieron trabajando en las obras de infraestructura para la Copa del Mundo en Qatar en los últimos 10 años. Entonces, el proyecto tiene el objetivo de mostrar la voz, el rostro, la fase a estas personas que siguen sufriendo con esta tragedia, una tragedia de este mundo moderno, globalizado, donde el dinero está sobre todo. Es solamente dinero, la gente se cambia solamente en números. Esta es la historia de lo que se pasó en Qatar en los últimos 10 años. Es la historia de esta Copa del Mundo que se pasa ahora. Muchas gracias. I'm presenting a photo series named Layla, which portrays the life, pain and loneliness of a victim of acid attack in Iran. Acid attack is actually a crime that occurs especially in developing countries where gender gap, discrimination and violence against women are more prevalent. The purpose of acid attack is to isolate and eliminate the presence of the women in society and to live a life of suffering from burns. Layla, who was working at a clinic, was acid attacked by the clinic housekeeper just 4 days before her last working day. Layla still does not know exactly why he did this to her. Since this happened, laughter has hardly come to Layla's lips. It has become difficult for her to go out because she cannot stand the humiliating looks and the reproachful questions of others, and her whole life is tied to the nightmares of that accident.